Bien, bendiciones, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, feliz de poder estar aquí transmitiendo. Hoy, si se ha dado cuenta, estamos aquí desde nuestra casa, desde la casa pastoral, porque, bueno, ya está haciendo algo de frío, o bastante frío ya, y uno que no es oriundo aquí de esta zona, ¿no es cierto?, de aquí de Calama, ya en el mes de abril ya uno empieza a tener bastante frío. Así que lo más probable es que las transmisiones que tengamos en la semana, ya la vamos a hacer desde aquí, desde la casa, junto a la pastora, y los días domingos lo vamos a hacer desde el templo. Así que, bueno, estamos aquí, estamos completamente en vivo, son las 20 horas con 11 minutos. Quiero que usted me reporte a los que ya están ahí conectados si es que se escucha bien, ya, porque estoy solito aquí. La pastora salió con mi hija y anda, bueno, no quiero alarmar ni nada de eso, pero está ahí en el hospital por unas situaciones de salud, pero pareciera ser que nada grave. Así que estoy solito, así que quiero que me reporte si es que el audio se está escuchando bien, ¿ya? Y como es habitual, ¿no es cierto?, también quiero pedirle que usted pueda compartir el link allí en su muro, ahí en su Facebook, ¿no es cierto?, para poder ser de bendición a familiares, amigos, hermanos también, para que nos puedan ver, ¿ya?, en otros lugares, ¿ya? Y el deseo nuestro es que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, pueda ser escuchada en muchos lugares. Así que vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que nos pueda dirigir. ¿Les parece, amados hermanos? Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Señor, por poder estar aquí en esta hora con mis hermanos de nuestra iglesia y también por todos aquellos que nos puedan ver a través de esta transmisión. El único propósito que nos mueve, Señor, es entregar tu palabra, hablar de ti, de tu santo evangelio. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que han dispuesto este tiempo, Señor, para poder escuchar. Quizás están en su casa tomando once, quizás llegando desde sus trabajos, tal vez, Señor, ahí en su recámara poder estar quizás escuchando esta transmisión, donde puedan estar no solamente los hermanos de nuestra iglesia, sino todos aquellos que nos puedan ver en diferentes lugares, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en esta hora y poder tener un programa que pueda edificar a tu iglesia. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Como decimos aquí en nuestra iglesia, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno. Le decía, ¿no es cierto?, a la hora que son las 20 horas con 14 minutos completamente en vivo. Ya, hoy martes 27, 28. Me parece que son martes 28. Siempre me confundo un poquito ahí en la fecha, ¿ya? Bueno, y también, ¿no es cierto?, poder saludar a los hermanos que ya están aquí conectados. Así que yo estoy con ambos Facebook, estoy con el Facebook de la iglesia y también con el mío. Así que voy a saludar a los que están allí conectados. A mi hermana Jacqueline Pastén. Bendiciones, mi hermana Jacqueline. Como siempre le decimos, saludos para usted, mi amada hermana, para los muchachos ahí en casa, para Alceba, para Luis, ¿no es cierto?, para la madre, para la Nini, para los pequeños ahí, cariños para todos. Maicita, hola, me dice pastor, saludos para usted también, mi hermana Maggi, que nos ve desde Santiago. Nuestra hermana Fidelia Choque nos está viendo. Lorena Patiño también, cariños para ti, Lorenita, esperando en Dios que puedas estar bien junto ahí a tu gran familia, ¿no es cierto?, con Braulio, lógicamente, y también con la Florencia, la Cata y el pequeño Martín. Yubi Galvez, cariño para ti, Yubita, bendiciones del Señor. Esperemos, hija, que paso a paso puedas ir afirmando tu fe en el Señor. Bueno, estamos en esta situación de cuarentena que a todos nos tiene bien complicado, pero gracias a Dios, amados hermanos, que la situación pandémica pareciera ser que los contagiados, ¿no es cierto?, van menguando bastante. Ya, así que eso nos alegra muchísimo. Ya sabemos también, ¿no es cierto?, que la ciudad de Antofagasta salió esta semana ya de
el jueves, me parece, ¿no es así? El jueves me parece que ellos salen ya desde a fase 2. Eso significa la fase 2, si no mal me recuerdo, ya es la fase donde los días de semana, de lunes a viernes, ¿no es cierto?, uno puede ir a hacer las diligencias necesarias, ¿no es cierto?, sin la necesidad de poder solicitar el permiso. Me parece que esa es la fase 2, ¿no es así? Y el día sábado y el día domingo ya cuarentena, ¿ya? Por ahí, ¿no es cierto?, en las noticias se ha dicho sobre las comunas que pasan a fase 2, los colegios ya van a estar abiertos para que los padres que deseen mandar a sus hijos, los que deseen, usted y yo estamos en el derecho, ¿no es cierto?, o la posibilidad de enviarlos, o bien que puedan tener sus clases online. Pero qué bueno, ¿no es cierto?, es que algunas ciudades están ya saliendo. Sin embargo, otras, como la ciudad de Arica, me parece que Arica pasa vuelve a cuarentena. Pero según los reportes que uno ve, ¿no es cierto?, están varias comunas ya. Me parece que en Santiago hay 18 comunas, ¿no es cierto?, que pasan ya a fase 2. Los contagios también han menguado y bueno, gloria a Dios por ello, y esperemos en Dios, ¿no es cierto?, que esto vaya en decadencia, ¿no es cierto?, para que pronto podamos volver todos, no solamente nosotros, las iglesias cristianas, sino que todo el mundo, ¿no es cierto?, vuelva, entre comillas, a una relativa normalidad, porque indudablemente que se extraña mucho todo lo que tiene que ver con el trajín, ¿no es cierto?, del poder estar juntos, del poder vernos, abrazarnos, compartir, pasear, visitar a familiares, amigos, hermanos. Todo eso nos hace muchísima falta, no solamente como cristianos, sino también como seres humanos, porque es una de las cosas que el ser humano, ¿no es cierto?, vive, del cariño, de la amistad, de la sociedad, ¿no es cierto?, en común. Bien, seguimos saludando aquí. Entonces había saludado a Yubis, ya. El 27, sí, Yubi, gracias, el 27, sí, el día 27. Ya, Vilma Rodríguez Sánchez, cariño para ti, Vilmita, para todos ahí en casa, para mi hermana Cata, ¿no es cierto?, para John, para los pequeños, para Vilma, para todos, ¿ya? Nelly, mira bien, Nelly, Esther Flores, ¿cómo están? Bendiciones, cariño para ti, Nelly, ya, es una amiga de antaño, más amiga fue de mi hermana Miriam, ¿no es cierto?, que en paz descansa, mi hermana Miriam, que se fue a muy temprana edad a la presencia del Señor, a los 33 años se fue mi hermana Miriam, y bueno, Dios la tiene ahí en su santo reino. ¿Qué más tenemos por acá para saludar? A ver. Gloria a Dios por todos los que están allí ya conectados. Tengo algunos problemillas aquí con esto, ¿ya? Pero bien, mi hermana Ruth, ¿no es cierto?, Guamán Rosales. Hola, buenas noches, amado pastor. Cariños para ti, bendiciones para ti, Rutita. Bueno, como les dije, ¿no es cierto?, quiero pedirles que compartan este link, ¿ya? Porque a la vuelta vamos a escuchar un tema musical y enseguida vamos a venir para poder escuchar un momento la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Un tema de la década del 2000, más o menos, Danilo Montero nos dice: fiesta hay en el corazón de Dios. Un lindo tema, escúchelo. Volvemos enseguida, comparte el link. No se vaya, porque vamos a compartir también la palabra del Señor, que siempre es necesaria poder escucharla. ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo?
Bien, ya volvemos aquí, amados hermanos. Les pedí recién que me reporten si es que se está escuchando bien, ya, porque yo tengo acá un retorno, pero no estoy del todo seguro si se está escuchando bien, ya. Así que, por favor, repórtenme. Saludamos a los que se conectaron ahora recién, ¿no es cierto? Mi hermana Sandrita, bendiciones para ustedes, Sandrita, mil cariños, ya, para el Aloncito, para el Galo, que el Señor me los bendiga, y a Elvira, por supuesto, también cariño. Joana Cofré, cariño para usted, Joanita, bendición del Señor, ya, para tus hijos, para Cindy, ¿no es cierto? Y el Joshua, el Joshua, ¿ya? Cariños también. Por aquí estaba John, también lo vi recién por aquí a John, ¿no es cierto? Ahí está John, cariños para ti, John, bendiciones del Señor. Ya para Cecilia Campillay Dorador, también cariños para ti, Cecilia, qué bueno que nos puedes estar viendo y escuchando, ¿ya? Ya me parece que a todos los demás ya los saludé, ya. Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor, como le decía, que siempre es bueno poder escucharla, oírla y en lo posible, ¿no es cierto?, entenderla, porque eso hace que toda la palabra del Señor pueda ser de más bendición para nosotros, porque a veces la escuchamos, pero no la entendemos, ¿ya? Importante siempre es escuchar y entender. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, ¿ya? Romanos, capítulo 8. Ya, repórtenme por favor si se está escuchando bien, ya. Ok, Romanos capítulo 8. Ya, vamos a ver aquí en el retorno. Ya. Me parece que sí, me parece que estamos ok. Romanos entonces capítulo 8, ya. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? ¿Ya? ¿No lo tiene? Si lo tiene, ¿está con su Biblia? ¿No está con su Biblia? Bueno, pero si no está con la Biblia, yo le voy a pedir entonces que escuchen lo que la palabra del Señor nos dice. Romanos capítulo 8 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, 8:2 de Romano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Voy a leer nuevamente el 9, 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Interesante, voy a leer nuevamente el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, yo les decía, amados hermanos, que la palabra del Señor es linda poder oírla, pero más de bendición es poder entenderla. Y ya hay cosas en la palabra de Dios para todos nosotros que muchas veces son difíciles de entender, difíciles de comprender. Hay pasajes en la Escritura que uno los lee y son muy claros de poder entenderle el contenido. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿no es cierto? Usted debe saberse lo que dice: Jehová es mi pastor. Eso es, usted ya lo dijo en su mente. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es el Salmo 23, el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Jesucristo también dijo muchas enseñanzas, parábolas que son de muy fácil entendimiento, de entenderlas muy fácil. Hay historias bíblicas que también son muy fáciles de poder entenderlas. Pero sin embargo hay aspectos en la Escritura, ¿ya?, que son un poquito difíciles de entender, porque para que uno pudiese entender, tiene que muchas veces poder entender otras cosas para poder entender esta. Me explico. Por ejemplo, es imposible poder aprender a multiplicar si uno previo no sabe sumar, ¿no es cierto? Son cosas como bien básicas, ¿ya? Uno para poder leer primero tiene que saberse las vocales. Entonces hay ciertas cosas que uno primero necesita entender unas para poder entender las demás, las otras. Entonces en la Biblia sucede exactamente lo mismo. Hay cosas que uno puede, muchas veces no las entiende, por eso que también hay veces que nuestra fe no está bien cimentada, no está bien arraigada. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos. Entonces, instancias como estas, donde usted está allí, ¿no es cierto?, ahí presto, escuchando, donde vamos a poder, en media hora, 20 minutos, ¿no es cierto?, porque tampoco uno no puede extenderse mucho en este tipo de transmisiones. Pero vamos a tratar, ¿no es cierto?, de poder entender un poquito este pasaje, que parece ser un pasaje, ¿no es cierto?, bastante decidor, y también como que dice varias cosas que cuando uno lo lee, uno pudiese entristecerse un poquito, porque uno, ¿no es cierto?, dice: chuta, como que estoy un poquito complicado con lo que allí dice, porque dice algunas cosas que son así como bien directas, ya bien decidoras en cuanto a nuestra vida. Entonces vamos a ir viendo ya algunos de los pasajes allí, ¿no es cierto?, para poder entenderla con mayor eficacia y ser que la palabra sea bendición para nosotros. Lo ideal es que usted esté con su Biblia, pero si no está con su Biblia, bueno, dice: la vida en el Espíritu. Primero uno tiene que entender, yo esto lo he explicado, ¿no es cierto?, en la iglesia con algunas ilustraciones aquí cuando hemos estado en el templo, y lo he dicho, ¿no es cierto?, que usted y yo debemos de saber que el hombre es tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? Que el hombre, el ser humano, ¿no es cierto?, nosotros nos dividimos de 3 partes, y estas 3 partes componen el ser humano, ¿ya? Nosotros somos cuerpo, algunos con más hueso, con más carne, más alto, más chico, ¿no es cierto?, más moreno, más rubio, ¿no es cierto?, con más pelito, con menos pelito, ¿no es cierto?, ojos claros, ojos oscuros. Esto es nuestro cuerpo. Este es el cuerpo, ¿ya? Diferentes cuerpos. Lo otro que el ser humano se compone, el ser humano es cuerpo, es alma. El alma tiene que ver con nuestra esencia, con lo que usted y yo somos, que tiene que ver donde está anidada nuestra personalidad, ¿no es cierto?, que involucra todo lo que nosotros somos, ¿ya? Somos seres humanos, pero aún así distintos los unos de los otros, pero aún así
regidos por ciertos parámetros que a todos nos gobiernan, ¿no es cierto? Y donde nosotros nos movemos, ¿no es cierto? Y todos participamos de los mismos sentimientos que están arraigados en el alma, ¿no es cierto? Alegría, tristeza, penuria, emoción, asombro, todo eso, ¿no es cierto?, están arraigados en nuestro ser interior, ¿ya? Nosotros somos cuerpo y también somos alma, ¿ya? Pero Dios, cuando creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pero primero lógicamente crea a Adán, ¿ya? Usted conoce la escritura, ¿no es cierto? Usted dice que sabe, ¿no es cierto?, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Y eso está científicamente comprobado, ¿ah? Que nosotros, el ser humano, ¿no es cierto?, gran parte de sus componentes tienen que ver con sales minerales, con cosas que están ahí en la tierra, ¿ya? No es que Dios nos trajo de otro planeta, ¿no es cierto?, con materias de otro planeta y nos metió aquí, no, nosotros somos, entre comillas, como hay un álbum por ahí, me parece, de Iyapo que dice hijos de la tierra, claro que con connotaciones completamente distintas, ¿eh? Ya, nosotros somos hijos de la tierra porque Dios tomó el polvo allí y nos hizo. Pero Dios, aquí hay algo interesante. Uy, ya se nos fueron como 10 minutos, estamos recién en la intro, ¿ya? Acá hay algo interesante, ¿ya? Que dice la Biblia que Dios, ya está en el Génesis, que Dios cuando hace al hombre, ¿no es cierto?, dice que sopló en él aliento de vida. Y Dios allí, ¿no es cierto?, hace partícipe al hombre de su misma naturaleza espiritual. El hombre entonces es un cuerpo, es un alma, pero a la vez participa de la naturaleza divina. Cuando Dios crea a Adán, ya lo hace partícipe de la naturaleza divina. Por eso que el texto tan conocido que está ahí en Génesis, ¿no es cierto?, 1:26 creo que es, ¿no es cierto?, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no es cierto? Ahí la Trinidad dialogando en este diálogo santo, ¿no es cierto? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Dios allí sopla aliento de vida en el ser humano y en ese instante el hombre, ¿no es cierto?, pasa a tener o a ser un ser espiritual, donde hay una comunión entre Dios y el hombre, ¿ya? Pero la historia bíblica relata, ¿no es cierto?, que Dios le dio ciertas órdenes, ¿ya?, a Adán, sobre todo lo que él tenía que hacer y no hacer. Y entre de las cosas que él tenía que hacer, tenía que ponerle nombre a los animales, ¿no es cierto?, le dio varias tareas, tenía que labrar la tierra, ¿ya? Y Dios le dice que puede comer de todo árbol, pero sí le advierte de uno que no puede comer, ¿ya? Y este árbol no es de pera, ni de manzana, ni de nada de eso, ¿no es cierto? Como comúnmente muchas veces se nos dice, ¿no es cierto?, de una manzana ahí, ¿no es cierto? Eso no es bíblico, sino que lo bíblico dice allí que es el fruto del bien y del mal. Interesantísimo eso, ¿eh? Del fruto del bien y del mal. Porque dice, porque el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y conoceréis. ¿Ya? El hombre antes, cuando Dios lo crea, ¿no es cierto?, y tienen esta comunión, no hay una interrupción. Pero el hombre, lógicamente fue la mujer primero, ¿no es cierto?, la que cayó ahí en esta seducción malévola de la serpiente, ¿no es cierto?, que lo seduce primero a Eva y posteriormente Eva va donde Adán, ¿no es cierto?, y lo hace partícipe y Adán come y allí fueron abiertos los ojos y se conocieron que estaban desnudos, ¿ya? Y en ese momento el hombre entró en él el conocimiento del bien y del mal. Por eso que aquí hay una pregunta que los grandes científicos o la ciencia no tiene respuesta. Y es, ¿de dónde viene el conocimiento de lo bueno y de lo malo? Porque
si el hombre es producto de la casualidad, como muchos dicen, ¿no es cierto? Que somos producto de... y para ser exactos, somos producto del ser humano, según la ciencia, un producto de un sinfín, de un millón, de una eternidad de coincidencias. O sea, pasó esto, pasaron millones de cosas para que el hombre fuera lo que hoy en día es. O sea, usted y yo somos producto de un sinfín de coincidencias, y todo lo que tiene que ver con el cosmos y el universo es un sinfín de coincidencias. Pero ¿cómo es que fruto de todas estas coincidencias el ser humano emerge de todo este mundo, ¿no es cierto?, de coincidencia, y además de eso, este ser humano tiene en su ser, es el único, los animales no lo tienen, ¿ya? Es el único que tiene el conocimiento intrínseco en su ser acerca de lo bueno y lo malo. El ser humano es el único que dentro de su ser sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que un pequeño, ¿no es cierto?, un niño o niña de 2 o 3 años, 4 años, muchas veces cuando hace una maldad, ¿qué es lo que hace él? Se esconde. ¿Y por qué se esconde? ¿Quién le enseñó eso? ¿Por qué? Porque a la medida que el ser humano va creciendo, se va desarrollando en él ese conocimiento que ya lo trae. Solamente que ese conocimiento, una vez que él va creciendo, ese conocimiento del bien y del mal se va abriendo mucho más. Se va abriendo mucho más, y él, ¿no es cierto?, va adquiriendo o se va potenciando ese conocimiento del bien y del mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque eso tiene su génesis en el Génesis, que relata esto, ¿no es cierto?, que el hombre cayó en pecado. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, ahora él tiene ese conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Y producto de haber desobedecido a Dios, se rompe esta comunión que el hombre tenía, que Adán tenía con Dios, ¿no es cierto? Y como dice la Biblia, el hombre fue expulsado. Y desde ese entonces, ya el hombre muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya rompió esa inocencia que el hombre tenía, y ahora el hombre, ¿no es cierto?, es reo, escuche bien, es reo de su conciencia del bien y del mal. Y como la tendencia, porque el hombre cayó en pecado, ahora la tendencia de todo ser humano, escuche bien lo que le voy a decir, la tendencia de todo ser humano es hacia el mal. Usted y yo y todos los que vivimos en esta tierra, desde el Papa para abajo, o desde Pedro para abajo, como usted quiera, o desde María para abajo, la Biblia dice: por cuanto todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. O sea, no hay un ser humano que no haya vivido, que no haya experimentado la maldad en su vida. Todos alguna vez hemos cometido actos de maldad, actos de pecado. Entonces, el hombre ahora está muerto, como dice la Biblia también, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque ya no hay una comunión con Dios. Es por eso que también, ¿no es cierto?, el hombre hoy por hoy no quiere saber nada de Dios. Es como, por decirlo así, un malhechor, un ladrón, un delincuente puede tener comunión con un carabinero. Ahora, entiéndase bien, no estoy hablando de un carabinero corrupto, porque seguramente puede que haya algún carabinero corrupto o un policía corrupto, pero no es el espíritu, no debe estar en él, ¿no es cierto?, en el carabinero, tener ese comportamiento. Si lo tiene, no debe ser así y puede ser expulsado, ¿no es cierto?, de su institución. Pero es imposible que un delincuente pueda tener comunión con un carabinero. Pueden quizás ser amigos, pero si el carabinero, ¿no es cierto?, lo sorprende haciendo algo, ¿qué tiene que hacer el carabinero? Detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades. No puede tener esta comunión. Lo mismo, el hombre huye
Interesante, ¿eh? El hombre huye de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. ¿Ya? El hombre está ahí cautivo, ¿no es cierto? Y cuando le hablan de Dios, ¿no es cierto? Como que no quiere saber nada, como que, y más encima, ¿no es cierto?, piensa cosas negativas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque su mente y su sentido está completamente entenebrecido, y dice también la Biblia que es incapaz en alguna medida de poder comprender y conocer de Dios. Por eso que invitar a la iglesia que venga una persona no cristiana, ¿cuesta o no? Usted sabe que sí, porque a todos nos costó, ¿ya? Ya quizás pueden haber situaciones muy puntuales que no le haya incomodado, pero por lo general, ¿no es cierto?, cuando usted invita a una persona a la iglesia, la persona dice, ¿pero cómo? ¿Y por qué? Y dice, ¿no es cierto?, no, si voy a ir. Y cuando llega a la iglesia llega así como medio, llega tímido, llega un poquito cohibido. ¿Por qué? Porque hay una luz, que es la luz de Dios, y que sus maldades, ¿no es cierto?, al llegar allí a la luz de Dios, sus maldades son reveladas. Entonces, el hombre, el ser humano, ya común y corriente, está muerto espiritualmente, al igual que lo estuvimos usted y yo. ¿Ya? ¿Cuánto llevamos? A ver, son las, ya me quedan algunos minutos. ¿Ya? Al igual que usted y yo, nosotros, ¿no es cierto?, estábamos separados de Dios, ajenos, así dice la Biblia, ajenos de la vida de Dios. ¿Ya? No teníamos comunión con Dios. Pero cuando usted y yo conocimos del amor de Cristo, conocimos, ¿no es cierto?, y alguien, un familiar, un hermano, un amigo, un vecino, nos habló de Cristo, ¿ya? Nos habló de Cristo, todos nosotros hicimos una oración que se le conoce comúnmente como la oración del pecador, ¿no es cierto? Esa oración que todos hacemos o hicimos alguna vez en nuestra vida, los que somos cristianos, cuando le dijimos al Señor, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. ¿Ya? Me vino a la mente ese delincuente, quizás usted lo vio ahí en televisión, amado hermano, ese muchacho, ese joven, ¿no es cierto?, que fue a asaltar un negocio allí. Y una abuelita, ¿no? Una persona adulta que era cristiana, un hogar cristiano ahí, ella al ver a este delincuente osadamente, valientemente, atrevidamente, también con la gracia de Dios, con el poder de Dios, ¿no es cierto?, va hasta donde este delincuente y lo trata con cariño, lo trata con afecto. Ahora, no es recomendable, por si acaso, si usted tiene la gracia del Señor y el Señor en ese momento lo lleva a hacer algo así, si en algún momento le sucede algo similar, yo creo que es bueno poder hacerlo, pero si no es así, ¿no es cierto?, tome los resguardos necesarios. Pero esta persona, ¿no es cierto?, le habló del Señor y terminó este muchacho hasta llorando. ¿Por qué lloró? ¿Sabe por qué lloró? Porque él sabe que estaba haciendo algo malo, que estaba haciendo algo que estaba dañando. Lo mismo nosotros, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, si verdaderamente, esto es muy importante, escucha bien, si verdaderamente usted le pidió perdón a Dios en esa oración y se arrepintió, ¿qué significa arrepentirse? Dejar de hacer lo que yo sé que no debo de hacer. Escucha bien, arrepentirse es dejar de hacer lo que yo sé que no debo de hacer. Y es andar ahora en la luz de Dios, en lo que Dios me enseña. Yo me arrepiento. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Dios? Aquí viene la parte de Dios, ¿no? ¿No es cierto? Es como que si yo este vaso, ¿no es cierto?, lo escupara, yo me arrepiento, boto todo este líquido malo que está dañando, ¿no es cierto?, lo boto, me arrepiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios envía de su Espíritu Santo. Eso es lo lindo del Señor, que no nos deja solos. Él nos capacita a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la misma persona de Dios, es el Espíritu de Dios. ¡Qué lindo! Es el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros. Y ahora uno empieza a andar en una novedad de vida, en una vida distinta.
Yo lo experimenté a muy temprana edad, muy joven. 20 años tenía cuando me arrepentí de mis pecados y Dios envió a su Espíritu Santo a morar en mí, ¿ya? Y desde ese día, ya en abril de 1984, cuando varios de ustedes a lo mejor todavía no nacían, o algunos eran adolescentes, o a lo mejor algunos de ustedes niños, ya. En ese año 1984, abril del 84, y ahora estamos en abril, ya, yo me arrepentí de mis pecados. Entregué mi corazón a Cristo y el Señor envió su Espíritu Santo. Y desde ese día yo experimenté un cambio en mi vida. Todas aquellas cosas malas que yo estaba haciendo, que yo practicaba, no quiero decir, tampoco me malentienda que yo era un delincuente o que andaba traficando o haciendo cosas. No era así. Era un muchacho común y corriente, como hoy en día usted puede ver por ahí un muchacho común y corriente de 20 años. Pero sin embargo sabía que no estaba bien, que estaba conduciendo mi vida de una manera equivocada, de una manera errónea. Y allí vino Cristo a morar a través de su Espíritu Santo y desde ese día empecé a caminar en una novedad de vida. Por eso que este texto, este pasaje que hemos leído, amados hermanos, es tan precioso, ¿ya? Por eso que me era necesario poder hacer toda... ¿Se acuerdan los que tuvieron desde un comienzo? Les dije que difícilmente una persona va a aprender a multiplicar si no sabe sumar. Lo mismo, uno tiene que poder entender el contexto de todo lo que yo les he dicho, ¿no es cierto? Ya para poder entender este pasaje. Entonces, amado hermano, en honor al tiempo, porque nuestra transmisión dura 1 hora, ya, porque la próxima semana, ya, el próximo martes, que con la pastora vamos a hacer unos cambios, ella se va a ir a los jueves y yo voy a estar los días martes. Así que el día martes ya estos hermanos que están allí conectados, estos 14 que están ahí viendo esta transmisión y también los que puedan estar, ¿no es cierto? A lo mejor no entraron ahí, pero igual están siguiendo la transmisión sin haber entrado, ya. El próximo martes vamos a ir desglosando, ya, este pasaje, este texto bíblico, ¿no es cierto?, para poder entenderlo de mejor manera, ¿no es cierto?, y extraer esa verdad bíblica para nosotros y que nuestra fe pueda ser fortalecida. Solamente me voy a quedar con el versículo 1. Vamos a analizar solamente el 1. Fíjense. Dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué? ¿Por qué dice condenación? Porque el ser humano, escuche bien, está sentenciado ya a una perdición eterna. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Toda persona que muere sin Cristo, sin haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, esta persona entonces simplemente es cuerpo y alma. Y la Biblia dice, toda el alma que pecare, ésta morirá. Entonces, cuando una persona muere sin Cristo, está en condenación. Uno dirá, ¿pero qué es malo Dios? No, Dios no es malo. Al contrario, Dios es amor. Dios da la salida. Como se lo he explicado otras veces, ¿no es cierto? Un muchacho que delinque se va a ir preso, se va a ir detenido, mató a una persona, qué sé yo, hizo todo esto, se va a ir, tiene que ser una paga por lo malo que hizo. Y eso, ¿no es cierto? No es porque el juez sea malo ni nada de eso, es porque él tiene que pagar la maldad que hizo. Lo mismo, cuando una persona muere en esta vida, usted lo dijo en su mente, va a pagar todas las maldades que hizo. Por eso que la Biblia habla de la paga. En otras palabras, una persona hace lo malo, se deleita en lo malo, ¿no es cierto? Pero después, al final del día, cuando muera, va a venir una condenación. Por eso que dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, no va a haber condenación para todos los hijos de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y agrega ahí, ¿no es cierto?, algo más, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro que sí, porque una persona que ha conocido a Cristo, si usted ha verdaderamente conocido a Cristo,
una persona ya no va a andar en la carne, ya no va a andar en la carne. Puede quizás a lo mejor cometer algún error, puede pecar, y no es que tenga licencia para pecar. ¿Ya? Un cristiano no puede tener licencia para pecar ni hacer lo malo, pero si llegase a cometer un pecado, a través del Espíritu Santo Dios lo levanta, ¿no es cierto? Esa persona se arrepiente de sus pecados y vuelve a la senda, vuelve al caminar, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, yo le dijera, pusiera a conversar con unos muchachos, hermanos, me dijeran, pastor, ¿usted practica el fútbol o el deporte? Yo le diría sí. ¿Y juega todos los días, toda la semana? No, yo juego, la última vez que jugué fue como 3 años atrás. Entonces usted no practica, porque el practicar quiere ser algo constante y además de eso deleitarse en eso. Entonces un cristiano no se deleita en el pecado, no vive en el pecado, puede a lo mejor caer, nadie está libre, pero sin embargo nos levantamos y seguimos amando y sirviendo al Señor. Entonces, la próxima semana, a los que están allí conectados, ya les quiero pedir que lean nuevamente el capítulo 8 de Romanos, anote ahí todas las preguntas. Le voy a preguntar esto al pastor, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar. Lógicamente uno nunca tiene la respuesta para todas las cosas, pero en la medida que pueda, tratar de darle una respuesta a ello. La palabra de Dios no es de condenación para nosotros, al contrario, la palabra de Dios afirma y fortalece nuestra fe. ¿No es así, amados hermanos? Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, tu enseñanza, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que estuvieron allí atentos, Señor, escuchando este tiempo, Señor, de poder estudiar todo lo que viene todavía la próxima semana. Señor, ayúdanos para poder entender y comprender tu palabra de mejor manera, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que han tomado este tiempo, Señor. Muchísimas gracias, Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta, escríbala allí, ¿no es cierto? Y si puedo darle respuesta ahora, le voy a dar respuesta. Vamos a escuchar una alabanza ya en esta hora y voy a venir, ¿no es cierto?, con los saludos que puedan estar algunos hermanos allí conectados. Ya vamos a escuchar una alabanza bien antigua del año 2000, hace quizás más del 96, ¿ya? Oh moradora de Sion, nos decía un hermano Jaime Murrell. Algunos que llevan años en el Señor se recordarán un hermano morenito que me parece que el año pasado murió por COVID. Vamos a recordarnos de Jaime Murrell en esta canción que dice Oh moradora de Sion, ¿ya? No se vaya, vuelvo al tiro con los últimos saludos.
Bien, allí estábamos escuchando entonces la alabanza esta de Jaime Murrell, que le había dicho yo, amados hermanos, que bueno, nuestro hermano se fue a la presencia del Señor, nos lleva a la delantera, como dicen algunos, ya se fue por COVID el año pasado, así que muy linda esta alabanza de a mediados de los 90. Saludamos entonces ya a los últimos que están por allí, ya mi hermano Coque, Coque Hernández desde Iquique, cariños para ti, Jorge, ya. Saludos ahí también a Yaelita, bendiciones, cariños para toda la hermandad por allá. Sandrita Baeza coloca unas manitos allí, sí, Sandrita. La palabra de Dios siempre es de bendición. ¿Quién nos coloca ahí, hermana? Caterina Arratia dice, en sus tiempos fueron los últimos. Sí, claro que sí. De la música, cariños pastor y hermano, claro, Jaime Burrell fue muy escuchado. Golpe de espada, es la alabanza. Tenía muy lindas alabanzas nuestro hermano. Mi hermana Aide dice, Condori, ya, no sé si estás aquí en Calama o en Perú, Aide, dice ahí bendecida palabra. Claro, la palabra del Señor siempre es de mucha, mucha bendición, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, que la paz, que el amor de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. El jueves va a estar la pastora Edith compartiendo una palabra, una enseñanza con cada uno de ustedes, ¿ya? Así que atento a ello, ¿ya? Bendiciones del Señor, paz de Dios, cuídese, amado hermano, cuídese bastante. Estamos, gracias a Dios, como lo decía en un comienzo, pareciera que la pandemia está amainando bastante, pero eso no nos debe de relajar, sino aún así seguir cuidándonos, ¿ya? Así que cariños, bendiciones, un abrazo para todos ustedes, bendiciones. Les dejo entonces nuevamente con este tema de Jaime Murrell, ¿ya? De aquellos años. Oh moradora de Sion, que yo lo canté, pero muchísimo, porque era bastante joven en esos años. Bendiciones, amado. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Jerusalén. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado.